esas fórmulas la solución del ejercicio, ¿no? Entonces, debemos partir la clase comentando de que la integral es la antiderivada, ¿no? ¿Por qué antiderivada? Porque vamos a ver que la integral va a ser todo lo contrario a la derivada. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros nos daban una función y nosotros la derivamos, si esa derivada yo la integro, vuelvo al mismo lugar, vuelvo al mismo sitio, ¿no? Vuelvo a la misma situación. Repito, si yo tengo una función, la derivo y esa derivada yo la integro, vuelvo atrás, o sea, vuelvo a tener la función que tenía en un comienzo. Entonces acá, lo primero que hay que aprender es que la integral de un número va a ser el número multiplicado por x. Entonces la integral de 5, 5x, la integral de 8, 8x, la integral de 10, 10x, la integral de menos 2x, la integral de un medio de x, la integral de un número cualquiera es el número multiplicado por x. Y siempre se le suma una c. Una característica de la integral es que siempre, cuando calculemos un resultado, tendremos que sumarle una c porque la integral es una familia de funciones. El símbolo de integral es este que ven acá. Este símbolo en matemáticas significa una suma, pues la integral es una suma, no que vamos a sumar, sino que desde el punto de vista de, por ejemplo, el cálculo de un área, cuando nosotros sumamos las partes de un determinado recipiente, lo dividimos ese recipiente en varias partes y sumamos cada pedazo, eso es una integral, ¿no? Bueno, luego tenemos una segunda fórmula importante, que es la integral de x. Bueno, la integral de x a la n, o sea, cuando la x está elevada a cualquier exponente, va a ser igual a que ese exponente le sumemos 1 y lo dividamos por lo mismo, sumado con c. Entonces, si yo tengo que integrar x a la n, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, etc., le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. Y le sumo más c. Por ejemplo, la integral de x es x al cuadrado dividido entre 2 más c. La integral de x al cuadrado es x al cubo entre 3 más c. La integral de x a la cuarta es x a la quinta entre 5 más c. La integral de x a la séptima, x a la octava, sobre 8 más c. Entonces, si a mí me dicen, calcúlame la integral de x a la quinta, a ese 5 le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. Entonces, si me han pedido calcular la integral de x a la quinta, la integral sería x a la sexta, dividido entre 6, más c. Ahora, cómo integramos una división? Para integrar una división, ¿no? Para integrar una división, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y hacemos lo siguiente. Hay una fórmula que dice que la integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x más c. Entonces esta fórmula solamente funciona cuando yo tenga 1 dividido entre algo. No siempre va a ser x. 1 dividido entre algo es el logaritmo natural de ese algo más c. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aplicar esa fórmula. La integral de 4 dividido entre 3x más 2 sobre 5x es igual a... Voy a calcular la integral de cada uno de ellos. Si me dan 2 valores, 3 valores, lo calculo uno por uno. Entonces aquí la integral de 4 dividido entre 3x más la integral de 2 dividido entre 5x. Este 4 y este 3 lo aparto y aquí me queda 1 sobre x. ¿Por qué? Porque 4 por 1 es 4
y 3 por x, 3x. Saco el 2, saco el 5. Entonces, 2 por 1 es 2 y 5 por 1 es 5. Por lo tanto, ahorita ya puedo aplicar la fórmula. 1 sobre x es logaritmo natural de x. 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces queda 4 tercios del logaritmo natural de x más 2 quintos del logaritmo natural de x más c. Ahora, si queremos integrar un polinomio, no hay problema. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado más 4x más c. Entonces, la integral de x al cuadrado más 4x más c, o sea, un polinomio cualquiera, se calcula de la siguiente manera. Calculo la integral de x al cuadrado, calculo la integral de 4x, calculo la integral de 6. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 4x es, copio el 4, x al cuadrado sobre 2. Y la integral de un número, habíamos dicho de que un número, su integral es ese número multiplicado por x, o sea, 6x, más c. Hasta aquí puedo hacer operaciones. 4 dividido entre 2 es 2. Entonces me va a quedar x al cubo sobre 3, más 2x al cuadrado, más 6x más c. Y listo, ya tengo la integral de ese polinomio. Y cualquier polinomio que me den, de la misma manera, lo vamos a calcular. Luego está una pregunta 4. Si me preguntan con raíces, lo primero que debo hacer es convertir la raíz en un exponente. Sabemos de que las raíces se convierten en exponentes. No hay una fórmula, ¿no es cierto? No hay una fórmula que me calcule la integral de una raíz. Entonces, ¿yo qué hago cuando me pregunten una raíz? El hecho de que no tenga una fórmula no significa que no puedo hacerlo. Lo que voy a hacer es transformarla, ¿no? Sabemos de que esta raíz se puede transformar a un tercio, porque es raíz cúbica. Perdón. Si fuese raíz cuarta, un cuarto. Si fuese raíz quinta, un quinto, y así sucesivamente. Te va a quedar x a la 1/3. Y x a la 1/3 aplicamos una fórmula, ¿no? La fórmula del exponente. A 1/3 le sumo 1, lo divido entre lo mismo. 1/3 más 1 es 4/3, dividido entre 4/3 más c. Al hacer extremo con extremos y medios con medios, directamente esto se invierte y me queda 3/4 de x elevado a 4/3 más c. Ahora, aquí tengo otra pregunta con respecto a una división. Entonces aquí, esta x podemos repartirla al primero, al segundo y al tercero. Entonces aquí yo puedo agarrar y puedo decir, esta x la voy a juntar con el cubo, esta x la voy a juntar con el cuadrado, esta x la voy a juntar con esta x. Entonces, x al cubo sobre x es x al cuadrado, x al cuadrado sobre x es x, y x sobre x es 1. Entonces aquí pues me queda fácil poder calcular porque la integral de x al cuadrado, o sea, ¿qué descubrimos? Que esto es lo mismo que esto, ¿no? O sea, que esto es lo mismo que esto. Entonces, la integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. La integral de x, x al cuadrado sobre 2. La integral de 1, x. La integral de 2, 2x. La integral de 3, 3x. Y así sucesivamente. La integral de 1, x. ¿No? Bien. Ahora, si nos dan un producto, primero multiplicamos, primero, a ver, este por este, este por este, este por este y este por este. Llegamos a este resultado. Reducimos términos semejantes, me queda 4x cuadrado menos 4x más 2x, eso es menos 2x menos 2. La integral de x
La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Los números, cuando se integra, no se tocan. Lo que se integra es la x, a excepción de este, que el que no tiene x, se le coloca x. Pero los demás se mantienen. Entonces, copio el 4, la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Copio el 2, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de 2 es 2x más c. Entonces, la respuesta del problema es la que ustedes ven acá. Bien. Entonces, ahí está la respuesta del ejercicio. Ahora, lo mismo acá. Generalmente, cuando hay un denominador así, una pregunta así, el denominador se reparte, tal como hicimos en esta pregunta de acá. Es una característica de las integrales. Entonces aquí, digamos, yo lo que voy a hacer, este lo voy a juntar con este, como ven aquí, y este lo voy a juntar con este, como lo ven aquí. ¿Y por qué? Porque aquí, por ejemplo, este con este se puede tachar y me queda 2. Y aquí puedo aplicar el concepto de misma base, copio la base y los exponentes se restan. 2x menos x, eso me da x. Entonces, aquí hay una fórmula importante, nueva, que se utiliza cuando nosotros tenemos que integrar una e. Y esa e dice de que la integral de e a la x es e a la x más c. La integral de e a la x es e a la x más c. O sea, la integral de e a la x sigue siendo e a la x. Bueno, la integral de 2 es 2x. La integral de e a la x es e a la x más c. Ahora, una cosa es que sea e y otra cosa es que sea un número. No, un número. Si tengo un número cualquiera que no sea e, o sea, con e es una cosa. Si no es e, es por ejemplo 3 a la x, 2 a la x, 10 a la x. Aplicamos esta fórmula de acá. De todas maneras, digamos, no es necesario que lo copien porque la clase está siendo grabada y los archivos lo tendrán, seguramente su profesor se los va a pasar para que lo tengan también los archivos. Entonces, esta es la fórmula para integrar un número a la x. Se copia el número a la x sobre el logaritmo del número más c. Entonces, la integral de 7x es 7x sobre el logaritmo de 7 más c. Si nos preguntan un ejercicio donde esté elevado al cuadrado o esté elevado al cubo, tenemos que desarrollar el cuadrado o tenemos que desarrollar el cubo. Entonces, desarrollando el cuadrado, el primero elevado al cuadrado, 4x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4 por 3, 12x, más 3 al cuadrado, 9. Entonces ahora integro, ¿no? Copio el 4, integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. Copio el 12, integral de x, x cuadrado sobre 2. El 9, integral de 9, 9x más c. Y listo. Ya tengo el resultado del problema. Ahora, si puedo dividir, divido. Aquí, por ejemplo, se mantiene. Aquí puedo dividir. 12 entre 2 me da 6. Copio, copio. Aquí también eso ya lo vimos. También lo vimos. Bueno, eso sería como un punto número 1. Pero también tenemos que ver otra cosa importante en integrales, que son las fracciones parciales. Entonces, cuando hablamos de fracciones parciales, estamos hablando de integrales de mayor nivel. Las que vimos al comienzo se pueden calcular con fórmulas. Las que vimos al comienzo se pueden calcular con fórmulas. ¿Ok? Con fórmulas. Ahora, ocurre lo siguiente.
¿Qué pasa cuando yo el denominador no lo puedo repartir, como los anteriores problemas que se podía repartir? Aquí no puedo repartir yo. Ahí entra el método de fracciones parciales. El método de fracciones parciales nos damos cuenta de que lo vamos a aplicar cuando el denominador se puede factorizar. Se puede factorizar. Entonces aquí me va a quedar ya claro de que como esto se puede factorizar, no me queda otra que aplicar fracciones parciales. Vengo para acá, lo factorizo, dos números que sumados y restados me den 2 y multiplicados me den 3, 3 y 1, y entonces aplico el método. ¿En qué consiste el método? Como siempre van a haber dos factores, porque vamos a trabajar solamente con dos, puede haber con 3, con 4, pero no vamos a entrar nosotros en mucha profundidad. Como siempre van a haber dos factores y ustedes van a factorizar, entonces al haber dos factores van a haber dos letras, la A y la B. Al primero le colocamos la A, al segundo le colocamos la B. Y de aquí sacamos mínimo. Multiplicamos estos dos, como pueden ver, y multiplicamos en forma cruzada. A por X más 1, AX más 1, más B por X menos 3, B por X menos 3. Entonces ahora el método hace eso porque haciendo esto puedo resolver más rápido la solución del problema, porque con esto hay una fórmula. Recuerden que yo había dicho de que cuando yo tengo algo dividido entre algo, puedo aplicar una fórmula, que ya vamos a mostrar ahorita. ¿Y por qué no aplico esa fórmula de un comienzo? Porque para aplicar esa fórmula tiene que ser factores donde esté la X. Y aquí hay un cuadrado, entonces no puedo aplicarla de un comienzo. Me obliga a factorizarlo, me obliga a hacer esto, y ahora necesito calcular A y calcular B. ¿Cómo calculamos A y cómo calculamos B? Le damos a la X un valor. ¿Qué valor? No se adivina. Le damos los de acá. Le vas a dar 3 y le vas a dar -1. O sea, con signo contrario, siempre. Le vas a dar 3. Entonces le pongo 3. ¿Qué pasa si a la X le pongo 3? Entonces, fíjense, esto tiene que ser esta parte de arriba, tiene que ser igualita a esta parte. Porque estamos diciendo de que esto es lo mismo que esto. O sea, abajo son iguales. Y arriba, esto tiene que ser igual a esto. Aquí está. A la X le pongo 3, le pongo 3, le pongo 3, le pongo 3, hago mis cálculos y saco que A vale 7/4. ¿Por qué? Porque 3 más 1 es 4, 4 por A es 4A, 3 menos 3 es 0, 0 por B 0, 2 por 3 6, más 1 7, está multiplicando, pasa a dividir, A vale 7/4. Ahora con X igual a -1, lo mismo, copio de nuevo esto, y ahora a la X le pongo -1. Entonces reemplazo aquí, aquí y aquí, -1 más 1, 0, por A 0, -1, -3, -4, por B, -4B, 2 por -1, -2, más 1, -1. Menos con menos se va, un cuarto. Entonces quiere decir de que A vale 7/4 y B vale un cuarto. Ya no puedo reemplazar aquí, ¿no? Aquí, ¿cierto? Entonces ahora, aquí está la fórmula. La fórmula decía algo, un número dividido entre algo es el logaritmo de ese algo más c. Entonces aquí, digamos, haciendo extremos con extremos y medios con medios, o sacando el 7/4 de una vez, saco el 7/4 y me va a quedar 1 sobre x menos 3, saco el 1/4 y me va a quedar 1 sobre x más 1, y claro, puedo aplicar la fórmula. 7/4, y la integral de esto es logaritmo de x menos 3, más 1/4, y la integral de esto es logaritmo de x más 1 más c.
Aquí tenemos un segundo ejercicio, ¿no es cierto? Y en ese segundo ejercicio, nosotros podemos hacer lo siguiente. Lo primero que hago es, no puedo aplicar la fórmula, esta fórmula, porque es un número dividido entre algo. Y aquí no hay un número. O sea, hay un número pero con X, ¿no? Y abajo hay un polinomio. Entonces, ese polinomio lo vamos a factorizar. Ahora, este método solo se puede hacer si el denominador se puede factorizar. Si no se puede factorizar, entonces no podemos aplicar la metodología. Lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Agarramos acá y decimos x más 3 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. X más 3 sobre x cuadrado menos 5x más 6 es igual a x más 3. Factorizamos. eh, Menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3 menos 5. Menos 2 por menos 3 más 6. Entonces, al primero le pongo A, al segundo le pongo B, todo el tiempo es lo mismo. Multiplicamos en forma cruzada A por X menos 3 más B por X menos 2 sobre el mínimo. Necesito de que esto sea igual a esto, que es lo que ven acá, y entonces debo calcular A y debo calcular B. Para calcular A le doy valores a X y para calcular B le doy valores a X. ¿Cualquier valor? No, no es cualquier valor. Los que están aquí, el 2 y el 3, siempre con signo cambiado porque estamos despejando. Entonces podés empezar por cualquiera. Yo aquí, por ejemplo, empecé con el 3. Entonces aquí pongo 3, aquí pongo 3, aquí pongo 3. 3 menos 3, 0, 0 por A, 0. 3 menos 2, 1 por B, B. 3 más 3, 6. B vale 6. Ahora le pongo 2. Entonces aquí pongo 2, aquí pongo 2, aquí pongo 2. 2 menos 3 menos 1 por A menos A. 2 menos 2, 0 por B, 0. 2 más 3, 5. Entonces no puede ser negativo A. Multiplico por menos 1. A vale menos 5. ¿Listo? Ya está calculado. A lo cambio por menos 5. B lo cambio por 6. Saco el menos 5 para que esté el 1. Saco el 6 para que esté el 1. Y ahora yo puedo decir un número dividido entre algo. Ya puedo aplicar la fórmula. Un, un número dividido entre algo. Perdón, ya puedo aplicar la fórmula. Entonces ahí ya tengo la solución del problema. Entonces aquí me va a quedar menos 5 por el logaritmo natural de x menos 2 más 6 por el logaritmo natural de x menos 3 más 6. Y aquí hay unos cuantos ejercicios que su profesor me pidió que les ponga para que ustedes practiquen, ¿no? Y puedan calcular esa situación de manera más tranquila y puedan practicar lo que se llama la metodología de fracciones parciales. Bien, eh, hasta aquí hubiese alguna pregunta, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, permítame, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, perfecto. Entonces, no tenemos preguntas. Eh, Permítame una tengo, por favor. A ver, creo que alguien escribió en el chat. Bueno, no hay preguntas, ok.
Permíteme un ratito, por favor. Eh, Vamos a ver un nuevo archivo, pero ahorita lo comparto con ustedes, por favor. Ok, vamos a compartir con ustedes en estos momentos. Bueno, lo último que nos queda por ver son lo que se llaman las integrales definidas. Llamamos integrales definidas, llamamos integrales definidas a aquellas que tienen números en el símbolo. Fíjense que las otras no tenían esos números, no tenían esos números. Entonces, ¿por qué se llaman definidas? Porque nosotros sabemos que la integral que vamos a calcular es de 1 a 3. Entonces, estamos definiendo un intervalo en donde vamos a calcular un resultado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Integramos el ejercicio como hemos aprendido y luego reemplazamos el límite superior y el límite inferior y la respuesta de estas integrales siempre es un número, que puede ser positivo o puede ser negativo. A ver, por ejemplo, la integral de 3x cuadrado es 3x al cubo sobre 3. La integral de 2x es 2x cuadrado sobre 2. 3 se va con 3, me queda x al cubo. 2 se va con 2, me queda x cuadrado. Hasta ahí hemos integrado. A partir de acá, este resultado lo copiamos dos veces con una resta. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar primero el 3 en el resultado y después vamos a reemplazar el 1 en el resultado y lo vamos a restar. Siempre se resta. Entonces, en la respuesta, que es esta de acá, reemplazo primero el 3, luego reemplazo el 1, hago mis cálculos en la calculadora y saco que la respuesta es 34. Listo. 3 al cubo 27, 3 al cuadrado 9, 27 más 9 36, 1 al cubo 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1 2, 36 menos 2, 34. Indudablemente, en esta parte van a usar calculadora, por favor, ¿sí? Cuando toque evaluar esto, esto es con calculadora. O sea, integran, reemplazan el de arriba, reemplazan el de abajo y lo restan. Aquí hay otro ejercicio. Habíamos dicho de que para la raíz, lo transformamos en exponente, ¿no es cierto? La raíz cuadrada es lo mismo que un medio. Entonces, un medio más 1 sobre un medio más 1, un medio más 1 es 3 medios, un medio más 1 es 3 medios. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, esto siempre se invierte. O sea, ¿por qué 3 medios se convierte a 2 tercios? Porque acá hay un 1. Entonces, estamos haciendo extremos con extremos y medios con medios. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, el quebrado se invierte. Entonces me queda esto. ¿Bien? Esta es la respuesta. 2 tercios de x más 1 elevado a 3. Esa respuesta la copio dos veces, en donde en la primera pongo el valor mayor y en la segunda pongo el valor menor, meto a mi calculadora y obtengo el resultado. Meto a mi calculadora y obtengo el resultado. Lo mismo acá, fíjense en este ejercicio. Aquí, por ejemplo, podemos repartir la x. Cuando la x está solita, yo la puedo repartir. Entonces reparto aquí, reparto aquí, reparto aquí, y me queda así, ¿no? X al cubo sobre x, 2x cuadrado sobre x, 3x sobre x. X al cubo sobre x es x al cuadrado, 2x cuadrado sobre x es 2x, 3x sobre x es 3. Integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. Integral de 2x, 2x al cuadrado sobre 2. Integral de 3, 3x. Ahora, este 2 con este 2, este 2, este 2 con este 2 se puede tachar.
¿es cierto? Se puede tachar. Y entonces me va a quedar x al cubo sobre 3 más x cuadrado. Aquí yo no lo taché, podía haberlo tachado, ¿ya? Podía haberlo tachado. Aquí. Si no lo tachan, igual será la misma respuesta, ¿ya? Igual es la misma respuesta, ¿no? Entonces aquí, digamos, copian la respuesta dos veces y resta. ¿Qué van a restar? A restar. Primero ponen el mayor, que es 4. Después ponen el menor, que es 0. Meten a su calculadora y obtienen el resultado. Pueden trabajar con los decimales que ustedes vean convenientes. Pueden trabajar con los decimales que ustedes vean convenientes. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros tenemos la posibilidad de encontrar la solución de las definidas aplicando las fórmulas, ¿no? La respuesta la copio dos veces. En la primera pongo 4, el mayor. En la segunda pongo el menor, meto mi calculadora, calculo. Ahora, ¿para qué se hace eso en la vida real? Esto de acá se hace para calcular área, para calcular un área. Por ejemplo, tenemos una función y igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x en el intervalo 1, 3. ¿Qué significa esto? Esto de acá. La función x cubo menos x cuadrado menos 2x de 1 a 3. De 1 a 3. Entonces, integral de x al cubo, x a la cuarta sobre 4. Integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3. Integral de 2x, 2x cuadrado sobre 2. Aquí puedo tachar también si quisieran, pero también lo pueden dejar ahí. Copian dos veces la respuesta y reemplazan primero el mayor, después el menor. Hacen sus cálculos si quieren uno por uno para no pelarle. Es aconsejable que lo hagan uno por uno porque a veces uno por meter todo a la calculadora se equivoca con un paréntesis o algo. Entonces, es aconsejable que se calcule uno por uno. Como yo calculé aquí, fíjense, uno por uno para no equivocarme. Y de ahí pues ya me queda más fácil hacerlo, ¿no? Mucha gente lo coloca directo, todo esto en la calculadora, se puede colocar obviamente. Si no se van a equivocar, pues belleza, ¿no? Lo colocan todo de una vez. Hay calculadora que se puede colocar todo de una vez. Y bueno, pues no, encontramos la respuesta. Entonces aquí hemos encontrado un área. 3.33 unidades de superficie al cuadrado, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que nos interesa. También hay, digamos, con dos funciones, pero eso ya no entra en su avance porque eso ya sale, digamos, del avance. Con ustedes es hasta áreas de funciones sencillas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No hay preguntas, por favor? Bien. Bueno, entonces, eh, podemos aquí hacer un problemita más, aquí con ustedes, para encerrar nuestra clase. Eh, haremos acá una pregunta 5. Pregunta 5.
hallar el área encerrada en la curva x al cuadrado menos 4x más 3 en el intervalo de 0 a 2. Con esto ya el profesor le va a dar los datos y con eso van a calcular los resultados. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco el símbolo de sumatoria, ¿no? Coloco el símbolo de sumatoria y digo, me está pidiendo la sumatoria de 0 a 2 de esta función. De esta función. Se pone de x, es simplemente una simbología, nada más. Ahora, ¿cómo integramos esto? A ver, calculemos la integral de esto. La integral de x la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 4x es 4x cuadrado sobre 2. 4x cuadrado sobre 2. La integral de 3 es 3x. Listo. Ahora esa respuesta, si la puedo dividir, la divido. Aquí, por ejemplo, puedo dividir. 4 dividido entre 2 es 2. Aquí me va a quedar 2x al cuadrado. Ahora esa respuesta la copio 2 veces. 2 veces la copio. Aquí agarro. La voy a colocar entre corchetes. La coloco por primera vez. Menos lo mismo. Y ahora reemplazo primero el valor de 2 y después el valor de 0. Entonces aquí pues pongo 2. Aquí pongo 2. Y aquí pongo 2. Aquí pongo 0. Aquí pongo 0. Y aquí pongo 0. Listo. Bueno, el segundo corchete va a ser 0. Pero el primer tiene respuesta. Este va a ser 0. Entonces 0. Me va a quedar este. Aquí me va a quedar 8 tercios. Aquí me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8. Y aquí me va a quedar 3 por 2, 6. Eso lo meto a mi calculadora y tendré una respuesta, ¿no es cierto? O pueden resolverlo. Menos 8 más 6 menos 2. Eso es igual a, copiamos en 3 y decimos 3 por 2, 6. 8 menos 6, 2. 2 tercios. Y 2 tercios es aproximadamente 0.67. ¿Listo? Ahí hemos encontrado la respuesta. ¿Se entendió, mis estimados jóvenes, por favor? ¿Quedó claro esto? Sí, dice. Bueno, si no hubiese ninguna pregunta, ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Si no hay preguntas, estaríamos quedando ahí. Los archivos van a ser pasados a su profesor para que él lo pase a ustedes y la clase la tendrán grabada para que también la puedan ver en el momento que vean conveniente. Si no hay preguntas, muchas gracias por su atención y será hasta una siguiente oportunidad. Que estén bien. Gracias.
Hasta luego.